Bienvenido a nuestro workshop Azure and OpenAI. como medio para acceder a tu información a través del lenguaje natural humano. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro workshop Azure as OpenAI como un medio para acceder a tu información a través del lenguaje natural humano. Les dejo aquí con nuestros speakers, Adrián Betanzos y Jorge Figueroa. Muchas gracias. Adelante, Adrián. Gracias, Astrid. Y buenos días a todos. Así que bienvenidos a este webinar. El nombre es Azure as OpenAI, ¿verdad? Generar un poquito de curiosidad, pero realmente, bueno, para nadie es nuevo el servicio que lanza OpenAI el año pasado, un poquito antes, ChatGPT. Ahora, cuando ponemos en primer plano Azure, pues claro que nos referimos a entornos empresariales, ¿verdad? Ahorita ya las compañías buscan diferenciar, generar mejores experiencias para sus clientes, para sus colaboradores. Y bueno, las expectativas que se han puesto desde un inicio en cómo interactuamos con estas nuevas tecnologías de AI, inteligencia artificial, que definitivamente fueron el boom. El año pasado fue la palabra o la tecnología a la que se invirtieron millones de dólares, billones de dólares para, precisamente por su potencial, el potencial que tiene, ¿verdad? Basta tener una conversación con ChatGPT en el celular para entender cuáles son, digamos, las posibles capacidades, ¿verdad? Pero ya una vez que lo planteamos en un entorno empresarial, pues bueno, surgen ciertas limitantes, ¿verdad? En cuanto a contexto, en cuanto a sensibilidad de la información, en cuanto a confidencialidad, en cuanto... Y esto es un tema que cada vez más nos han ido preguntando. En este caso, bueno, yo, Adrián Betanzos, soy su host. En esta ocasión me toca aquí hacer el dúo dinámico con el director de ciencia de datos. Un servidor lleva ya alrededor de 7 años en este ámbito y la verdad que siempre había sonado esta palabra, ¿no? De inteligencia artificial o de análisis cognitivo y demás, pero nunca habíamos tenido ya esas capacidades o esos primeros casos de uso tan interesantes que surge de esta tecnología. En este caso, bueno, voy a dejar que Jorge, claro, él se presente ahorita que ya entre por completo al workshop, pero bueno, es una persona bastante experimentada desde los inicios de la inteligencia artificial, por ahí en cuestiones bancarias, de detección de fraude y demás. Él ya nos contará un poquito más adelante, pero sin duda es un gusto estar compartiendo esta sesión contigo, Jorge. Gracias, Adrián. Sí, me dedico a esto desde el 96. Efectivamente, como mencionas, originalmente en cuestiones relacionadas a telecomunicaciones, pero muy cercanas a lo que es la detección de fraude bancario. Y bueno, aquí en Derebo desde hace ya 8 años pasaditos, ¿verdad? Perfecto, sí. Y como bien decías, vamos a estar hablando de OpenAI, pero hay por aquí algo importante, un mensaje que les quieren dar acerca de un giveaway que vamos a tener. Cedo la palabra entonces a Carla para que nos platique un poquito al respecto. Hola, gracias, Jorge. Bueno, vamos a tener una dinámica para que todas puedan participar. Vamos a regalar un libro que nos propuso justo Jorge Figueroa. Se llama The Artificial Intelligence and Generative AI Bible. Solo para participar tienen que seguirnos en el Instagram de Derebo Analytics, contestar la encuesta que viene dentro de este post y etiquetar a 2 amigos. Aquí Caro me está ayudando a mostrarles. Aquí está el post donde tienen que hacer la dinámica y bueno, esto para participar en ganarse el libro y mañana haríamos el sorteo. Entonces solo participen, sería seguirnos en Instagram, etiquetar a 2 amigos y responder la pregunta. Muchas gracias, Jorge, si quieres ya puedes compartir. Sí, gracias. Muy bien. Excelente incentivo. Me gusta. La verdad no yo no conocía este libro, pero vamos a
esperar que todos participen y tengan la oportunidad de llevárselo. Muy bien, pues digo, nosotros, para poner en contexto de quiénes somos Derevo, en este caso como compañía primeramente enfocada a Business Analytics. Iniciamos operaciones hace 14 años. Pero la principal filosofía siempre ha sido cómo ayudo a las compañías a tener una mejor eficiencia operativa y con ello reducción de costos, prevención de riesgos y cómo puedo también de cara a sus conversiones, a sus ventas, a la satisfacción del cliente. Hay múltiples iniciativas en las que hemos colaborado, también en múltiples industrias. Realmente las industrias que más se van sobre iniciativas de análisis de datos, pues pueden ser las de retail, productos de consumo, farmacéuticas, la industria hospitalaria, entre otras cuantas, ¿verdad? Telecomunicaciones, no se diga. Y bueno, en este caso, pues siempre nos hemos apalancado de los mejores partners, de los partners que son más innovadores, de los que verdaderamente tienen la mejor propuesta. Y en esta ocasión, pues tenemos ya un partnership muy fuerte con Microsoft, con Azure, y ahorita hay tantas facilidades que ellos prestan a las corporaciones, a las empresas, organizaciones, non-profit, etcétera, para que empiecen con iniciativas de OpenAI. Justamente cómo van a poder darle a sus clientes, a sus usuarios internos, una mejor experiencia para ser más productivos, ser más eficientes, tener clientes más felices, etcétera, ¿no? Y precisamente es el porqué nace este webinar, ¿no? Entonces, realmente a lo largo de esta conversación va a ser girar el torno de los 90 minutos, un poco más, un poco menos, pero pues es que también queremos involucrarlos. Así que si en algún momento en la plática, ¿verdad?, tienen alguna preocupación, alguna pregunta muy puntual, por favor, los invitamos a dejarla en el chat y vamos a hacer lo posible por poder abordarlas al final de la conversación. Entonces, con el fin de que se vuelva más dinámico, ¿no? Igual este webinar se está grabando y después en los siguientes días también lo podrán consultar en los medios oficiales, ¿no? Ya sea a modo de reel o a modo de, como sea. Pero va a estar disponible también para ustedes o los que no se pudieron unir, ¿verdad? Entonces, pues, nada más recalcando, nosotros como Derevo somos una compañía, pues, tecnológicamente agnóstica, ¿verdad? Tanto trabajamos con Microsoft como trabajamos con la plataforma de Databricks o trabajamos con Snowflake. En términos de BI, Click, Tableau o Power BI, siempre buscamos la solución más efectiva dado el caso de uso muy específico que cada quien trae, sea la familiaridad del entorno, ¿no? Cuestiones de volumetrías, a lo mejor necesitamos más punch, necesitamos irnos por acá, o realmente también las características de fuentes de datos, ¿no? Analizamos compatibilidades y demás cuestiones. Pero bueno, ya no los entretengo mucho más. A ver si ya pasamos así que a lo mero bueno con Jorge, y que nos explique un poquito de cómo vamos a ir estructurando esta conversación. Y pues es todo mi parte. Adelante, ahora sí, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo ha explicado el equipo, Adrián, Astrid, y nada más quiero platicar un poco acerca de cómo va a evolucionar la charla. Vamos a platicar un poquito acerca de inteligencia artificial en los negocios en general, de cómo ha evolucionado, el boom que actualmente se está viviendo en cuanto a la inteligencia artificial aplicada en los negocios. Vamos a platicar un poco acerca de ChatGPT, cuál puede ser su rol dentro de las empresas. Y sobre todo vamos a platicar acerca de algunos malentendidos, cuál es realmente su capacidad, cómo realmente debe aplicarse para que tengamos éxito en el proyecto y la importancia de un análisis exploratorio previo. Esto es muy importante, ya lo veremos más adelante, para poder obtener los resultados que esperamos de ChatGPT. Y vamos a hablar nuevamente de los modelos de lenguaje grandes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Esto nos va a ayudar a acotar cuál es realmente su campo de acción,
cuál es realmente su capacidad dentro de un entorno empresarial. Vamos a platicar acerca de un par de ejemplos de arquitectura y algunos consejos prácticos cuando se están implementando modelos de este tipo para las empresas, cómo preparar realmente el backend, cómo preparar el modelo y también como usuarios, cómo debemos de lanzar las preguntas. Porque sí son modelos de lenguaje natural, pero aún así tienen pues ciertas restricciones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de los grupos, de 4 grupos. Disculpen que este slide todavía tiene algunas cuestiones en inglés, pero estos eran los 4 grupos tradicionales de la inteligencia artificial en los negocios hasta hace unos años. Y platicábamos comúnmente acerca de algún algoritmo en específico aplicado al negocio y podíamos catalogarlo aquí. Y realmente ahorita el boom ha sido tan grande que tenemos pues una cantidad enorme de categorías, una cantidad enorme de posibilidades de grupos de analítica aplicados a los negocios, ¿no? Pero nos vamos a enfocar ahorita a los modelos de lenguaje grandes, ¿de acuerdo? Esos modelos de lenguaje grandes, hablando de GenAI, que nos están dando actualmente pues la capacidad de lanzar preguntas en lenguaje natural, no nada más sobre nuestros datos, sino también puede ser sobre nuestros documentos operativos, eh, sobre comentarios, emails, etcétera. Bien, quiero mostrarles este slide, este árbol está en un paper, ahí abajo pueden ver la referencia al paper, Harnessing the Power of LLMs in Practice. Eh, este árbol muestra el boom que se está viviendo, precisamente en esa evolución de los modelos largos o modelos grandes de lenguaje y cómo la evolución, pues aquí estamos hablando de años, estamos viendo aquí 2018, 2019, etcétera, y el boom que está teniendo hasta el 2023 que se tenía y seguramente el 2024 pues va a traer muchas más sorpresas, ¿no? Ya con ChatGPT 4 y los modelos multimodales, donde estamos incluyendo ya no nada más lenguaje, sino que estamos incluyendo también análisis de otras cuestiones, ¿no? Como imágenes. Eh, y también mencionar, lo vamos a mencionar más adelante, cómo algunos de estos modelos están especializados en ciertas cuestiones, algunos están especializados en apoyarnos a hacer análisis de procedimientos, otros están específicamente dedicados nada más a la interpretación del lenguaje natural y una interacción con el ser humano, en ese sentido, simplemente como conversacional. Y pues bueno, hablando de GenAI en general, vemos mucho más que simplemente modelos de lenguaje. Aquí estamos viendo modelos de lenguaje, pero vamos a ver que cada vez más se integran modelos que pueden procesar imágenes, que pueden generar imágenes junto con la parte del lenguaje natural. Y creo que en el futuro, creo que en el 2024, 2025, vamos a ver una explosión todavía mucho mayor a la que hemos visto en este sentido, en la integración de cuestiones multimodales en los modelos de lenguaje natural. Bien, es muy importante cuando pensamos en llevar los modelos de lenguaje natural a un entorno empresarial que consideremos algunas limitantes. ¿De acuerdo? Antes de esas limitantes, quisiera mencionar, pues, cuál es la expectativa, ¿no? Generalmente tenemos una cierta concepción de la inteligencia artificial y en general creemos que la inteligencia artificial es simplemente llevarla a mi entorno, prenderla y solita la inteligencia artificial va a comprender todo lo que hay alrededor de mi empresa, el contexto de mi empresa, cómo funcionan, los datos, cómo están, etcétera, sin yo tener que darle ninguna guía. Y pues no es así. Vamos a ver que hay aquí algunos, estoy listando algunos y seguramente hay muchos más, pero creo que estos son algunos de los malentendidos más comunes que vemos cuando se implementan modelos de lenguaje natural, en general modelos de inteligencia artificial, pero voy a hablar específicamente de los de modelos de lenguaje natural. Primero, creemos que pueden resolver cualquier problema. Vamos a ver más adelante sus limitantes y qué sí es, qué no es. Pero aunque son herramientas poderosas para poder interactuar con nuestros datos, para poder hacer resumen de documentos, etcétera, pues tienen limitantes, ¿de acuerdo? Y no pueden resolver cualquier problema. Están acotadas a cierto campo de acción
y el estar acotadas, pues define qué tipo de problemática pueden resolver o qué tipo de beneficio y valor pueden darle a la empresa. Bien, en segundo lugar, el formato y el contenido de los datos no importa. Creemos que así como están mis datos, puedo lanzarlos hacia cualquier modelo de lenguaje grande y voy a obtener resultados directamente simplemente encendiendo el switch. Y no es así. Es importante darle un formato que permita facilitar el encontrar el dato a los modelos de lenguaje natural, sobre todo cuando estamos hablando de datos masivos, donde sí podemos pues hacer una búsqueda y encontrar la información que buscamos, pero ya veremos adelante que hay ciertas actividades que debemos realizar para agilizar esta situación. Los modelos de lenguaje grandes son infalibles y no es cierto, los LLMs pueden arrojarnos información incorrecta. El problema con esto, y lo vamos a ver también en sus debilidades o en qué no eh, es que suelen darnos la sensación de estar hablando con un ser humano experto. Y con esa seguridad con la que aparentemente nos responden, podemos creer que la respuesta es correcta. Y por eso es tan importante que seres humanos expertos revisen el resultado, ¿de acuerdo? ¿Su implementación es automática? No, no del todo. Sí hay ciertos arquitecturas base que podemos emplear para agilizar nuestra implementación dentro de la empresa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en consideración ciertas cuestiones. Aquí, por ejemplo, es muy importante comentar acerca del gobierno de los datos, algo que no sucedería realmente dentro de ChatGPT, sino que tiene que estar alrededor de ChatGPT. ¿Qué información realmente debe ser visible para el modelo de lenguaje grande para poder obtener un resultado y qué información no debe serlo? Información confidencial o que solo debe ser vista por quizá niveles superiores dentro del negocio y hay que pensar todo esto para alrededor implementar todos los candados y modelos que limitarán la información a la que tiene acceso. Ya hablábamos de la revisión por seres humanos expertos, esto es, no es un reemplazo de nosotros, no es un reemplazo de los empleados o de los seres humanos. Los modelos de lenguaje grandes pueden ayudar muchísimo a encontrar información rápido, en hacer resúmenes de la información, aplicar aún reglas. Podemos decirles si esta situación se presenta, entonces dame un aviso de esta manera o trae esta información y no la que tenías en mente. De esa forma podemos ir guiando qué tipo de información nos entrega el modelo de lenguaje grande, pero aún así puede cometer errores y por eso es siempre importante que se utilice como una herramienta. Es una herramienta para agilizar el trabajo, es una herramienta para facilitar el encontrar información y aplicar esas reglas, pero es solo eso. Hasta ahí llega, hasta ser una ayuda para el ser humano. Bien, también tendemos a creer que los modelos de lenguaje grande pueden realizar los cálculos, las operaciones matemáticas, eh, el cálculo de los KPIs, etcétera, dentro del mismo modelo. Y aunque sí pueden llegar a hacerlo, es muy limitada su capacidad en este sentido. Es muy importante tener en cuenta que la mejor práctica es ese tipo de cálculos y ese tipo de procesos, agregaciones de datos, en el caso, por ejemplo, de un query, de tener una consulta que tiene que ver con nuestros bases de datos, que dejemos que el manejador de bases de datos haga ese tipo de agregaciones. Si vamos a hacer un post-proceso, un preproceso de la información, algo que sucede entre el dato y el modelo de lenguaje grande, que hagamos ese cálculo por medio de otro algoritmo y que no nos recarguemos en el modelo de lenguaje grande porque bien puede darnos un cálculo incorrecto. Aún si le decimos el cálculo exacto, deben ser cálculos simples, cálculos complejos o agregaciones. Suelen estar bien, pero también suelen presentarse en algunas ocasiones cálculos incorrectos. Bien, los modelos de lenguaje grande no requieren contexto, esto es, yo podría lanzar mi modelo de lenguaje grande porque ya lo tengo conectado a mis datos y a mis documentos y yo espero que el modelo de lenguaje grande descubra de qué se trata mi empresa, descubra de qué se tratan mis procesos, etcétera. Y no es así. Es muy importante
que consideremos al modelo de lenguaje grande, a ChatGPT en este caso, como una herramienta de gran capacidad, pero que no tiene conocimiento acerca de nuestra operación, acerca de nuestra empresa. Es similar el trato que se le debe dar en un inicio a tener una persona con mucha inteligencia sentada a un lado de nosotros, pero que desconoce totalmente la operación y la forma de funcionamiento de nuestra empresa. Tendríamos que explicarle cuáles son las cuestiones básicas, tendríamos que explicarle qué abreviaturas se utilizan, cuáles son las definiciones que empleamos de ciertas cuestiones, relaciones, etcétera. Y lo mismo sucede con ChatGPT. Hay que explicarle el contexto en el que va a operar. Otra cuestión, tendemos a pensar que como se usaron que se usaron millones de documentos en el entrenamiento de ChatGPT, podemos hacer lo mismo con nuestros documentos. Y aquí hay una cuestión que vamos a ver más adelante, que es una limitante por tokens. ChatGPT tiene cierto límite, no son palabras en sí, son tokens. Una palabra puede representar más de un token, pero podemos pensar que está cercano a equipararlo con palabras. La cantidad de tokens que le entregamos está limitada por el tipo de modelo que empleamos. Y por lo mismo es muy importante que utilicemos herramientas adicionales, que es el último punto. No se requieren herramientas adicionales, que utilicemos herramientas adicionales que nos ayuden a limitar la cantidad de documentos que se utilizan en el análisis de una pregunta al lanzar la pregunta a ChatGPT. Bien, otra expectativa es que yo voy a llegar simplemente a habilitar el ambiente, y quizá en habilitar el ambiente me va a tardar mucho más que en conectarme a los datos, y no es así. Realmente, cómo funciona es, tengo que habilitar el ambiente, tengo que preparar todos mis documentos de texto, tengo que preparar mis datos estructurados. Habrá quizá otro tipo de información que haya que preparar muy específica a un proyecto específico y se tendrá que hacer. Hay que conectarse a las fuentes. Hay que hacer ciclos de contextualización y pruebas. Se le empieza a dar cierta explicación acerca del entorno en el que está operando y entra en un ciclo en el cual revisamos cómo nos está respondiendo después de esta contextualización, vemos necesidad de ampliar el contexto o modificarlo y regresamos a hacer las pruebas. Bien, y por supuesto el mantenimiento. ¿Por qué es importante el mantenimiento? Porque pueden aparecer nuevos tipos de documentos. Esos nuevos tipos de documento tendrán que prepararse para su fácil ingestión en ChatGPT. Y como vemos, pues sí hay una preparación previa, y todo esto tiene como objetivo que ChatGPT nos dé la mejor respuesta. ¿De acuerdo? Podemos tener un proyecto en el cual no hagamos alguno de estos ciclos y veamos que sí tenemos resultados, pero nos vamos a dar cuenta que a largo plazo el modelo nos va a estar entregando información incorrecta o nos va a estar entregando comentarios, agregaciones, fórmulas que no son exactamente las correctas. Y por lo mismo es importante hacer un análisis exploratorio de los datos, entender cuáles son las estructuras de las tablas, ver el contenido de los documentos fuente, ¿son realmente texto? Hay algunos documentos fuente, quizá PDFs, que contengan información en imágenes. Cuestiones de este tipo hay que revisarlas antes de lanzar el proyecto. Datos faltantes son muy importantes. En este sentido, podríamos obtener respuestas tipo no encuentro la información que me solicitas, y por lo mismo es importante poderlo manejar. Cálculos de KPIs, cálculos en general, ya mencionábamos, realizarlos fuera de ChatGPT en un proceso de extracción y transformación que después entregue los datos a ChatGPT ya precalculados. Es importante también comprender la relación entre las tablas cuando lo vamos a conectar a datos estructurados para poder contextualizar esa relación entre tablas. Preparar los cálculos, ya lo decíamos, también a nivel tabla. Y todo lo que se pueda realizar previo a la ingesta del dato en ChatGPT para mostrar la información que los usuarios podrían llegar a solicitar. ¿De acuerdo? Y indicar qué tipo de contenidos tenemos, cuáles son las estructuras básicas de los documentos. Por ejemplo, si tenemos algunos documentos tabulares, tenemos algunos documentos quizá en Excel, y podemos ir contextualizando que esos documentos en Excel
hablan de una cuestión específica, contienen cierta información específica, aunque el contenido lo revise ChatGPT y de ahí sí nos puede extraer la información. Pero para que ChatGPT pueda ir y tomar esos documentos como la fuente correcta, debe saber dónde está la información que está solicitando el usuario. Voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué sucede si yo tengo 500 Exceles en un Blob Storage y de esos 500 Exceles, ciertos Exceles tienen información de ventas, ciertos otros Exceles tienen información de proveedores, etcétera? Es importante que yo le indique dónde puedo encontrar esa información. En esta sección o en este grupo de Exceles tengo la información de ventas para que ChatGPT vaya y la busque ahí. De acuerdo. Y hablo aquí de indexadores para acelerar el proceso de la búsqueda. Vamos a ver más adelante un ejemplo de arquitectura donde se reduce la información que le llega a ChatGPT a través de ese tipo de indexadores y eso nos permite hacer pues, varias cuestiones. La primera, reducir el número de documentos erróneos que ChatGPT va a analizar y que quizá incluyan la respuesta. Segundo, limitar el número de documentos que tiene que analizar ChatGPT, por lo tanto, reducir el tiempo de respuesta. Y tercero, reducir el consumo de tokens, que ya mencionabas, muy importante por dos cuestiones. La primera es, por supuesto, el costo y la segunda es el límite que tiene ChatGPT para análisis de tokens. Esto es, no puede analizar una cantidad infinita de datos. Bien, vamos a hablar acerca de las fortalezas y el límite de la aplicación. ¿Dónde está realmente limitado ChatGPT? En cuanto a qué sí es, ¿dónde es fuerte ChatGPT? Bueno, es muy fuerte generando texto, procesando en general texto de lenguaje natural y dándole buen formato a nuestras respuestas. Por lo mismo, es una herramienta que se percibe, ya lo decía yo, se percibe con seguridad en sus respuestas y es muy importante pues, mantener en consideración que puede tener respuestas incorrectas. ¿De acuerdo? Ok. Como modelo de lenguaje grande, puede tener errores porque está calculando simplemente la probabilidad de las siguientes palabras. Cuando estamos haciendo una pregunta y empezamos a ver la conversación o la respuesta, a través de su entrenamiento nos da aquellas palabras como resultado que serían las que tienen mayor probabilidad dadas las palabras anteriores. Esto es la pregunta y el entrenamiento. Eso sí es ChatGPT. Segundo, tiene conocimiento general según su entrenamiento. Se entrenó con, nuevamente decíamos, millones y millones de documentos, pero son documentos que se encontraron en Internet y por lo mismo puede tener cierto entrenamiento, o tiene cierto entrenamiento acerca de conocimiento general. Limitado, lo vamos a ver un poco más adelante. Depende de la versión también de ChatGPT en tiempo, pero pues a eso se limita su conocimiento general. Se adapta al contexto, es muy, muy bueno adaptándose al contexto y esto lo vamos a aprovechar en las implementaciones para las empresas. Es muy bueno redactando texto, le podemos pedir resúmenes si estamos haciendo una consulta que nos está arrojando quizá 5 o 6 párrafos y queremos que nos dé un resumen, podemos pedirle, oye, dame el resumen de la información o dame solamente el top 3 de la información que necesitamos revisar. Es muy bueno generando código y haciendo traducciones, y aquí lo pongo con letras más grandes, porque esto es, digamos, la base para el uso de ChatGPT a nivel empresarial. Es muy bueno traduciendo, es muy bueno generando código, y en ese código pues están múltiples cuestiones como la generación de consultas para SQL. Es muy bueno con matemáticas básicas, pero hasta ahí digamos, no cuestiones mucho más complejas, y haciendo resúmenes de texto es buenísimo. De forma que si le estamos preguntando acerca de una serie de procesos dentro de una empresa, de procedimientos dentro de una empresa, y le decimos, dame nada más lo relevante a tal asunto, quizá la contratación de un empleado, y le decimos, dame nada más lo relevante al perfil, cómo se verifica el perfil, cómo se verifica la seguridad de la persona, me va a decir, ok, están estos documentos y la cuestión del perfil es nada más esto. Rápidamente podemos encontrar eso.
Bueno, tiene facilidad para interacción con aplicaciones. Se puede conectar a APIs. Para eso se tiene que rodear nuevamente de ciertas herramientas, pero puede conectarse a APIs de otros aplicativos para obtener información de esos aplicativos. Y permite automatizar ciertas cuestiones relacionadas a texto, ya lo mencionaba. Yo puedo decirle a través de un documento que si ciertas reglas se cumplen, me dé cierta información. Y ese tipo de cuestiones es muy bueno ChatGPT para generarlas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo eh, una serie de ubicaciones. Tengo una empresa de manufactura y tengo 3 localidades dentro de la misma ciudad. Y yo lo que quiero es estarle alimentando a un modelo de ChatGPT ciertos KPIs para lanzar la consulta, por ejemplo, cuál de las ubicaciones debo visitar con más urgencia. Y en base a ciertas reglas que yo le doy y a los KPIs que le estoy alimentando, me podría decir, ok, por las reglas que veo, me podría decir, en primer lugar, visita tal tienda por estos KPIs que me llevan a tal situación. Ese tipo de cuestiones se pueden automatizar con ChatGPT. Y por último, hablaremos acerca de la disponibilidad de las APIs. Y en este sentido, pues bueno, puede utilizarse exponiendo el modelo a través de una API, pre-entrenando hasta cierto punto el modelo. Esto es, se le puede dar cierto contexto previo y tener expuesto el modelo a través de una API. Bien, punto muy relevante cuando consideremos aplicar el modelo a nivel empresarial. ChatGPT, ya lo decíamos, nos puede dar respuestas incorrectas o aún así respuestas inapropiadas. ¿De acuerdo? No cuenta con conocimiento en tiempo real y por lo mismo nosotros le podemos estar preguntando acerca de una situación que está en este momento y ChatGPT bien puede respondernos. Con esa sensación de seguridad, nosotros podríamos tomar esa respuesta como verdadera y tomar una acción errónea. No es un modelo de deep learning en cuanto al funcionamiento de un entorno, digamos, ¿no? Es un modelo de lenguaje natural y en ese sentido puede procesar el lenguaje natural correctamente, pero no va a entender, no va a tener una comprensión real del sistema en el cual lo estoy implementando. Por lo mismo, no tiene sentido común y nos puede llevar a respuestas erróneas, poco precisas. Por eso es muy importante tener cuidado con lo que al final hacemos con esa información. Y cuando vemos que nos está arrojando información incorrecta, se pueden aplicar algunas técnicas que vamos a ver al final para simplemente lanzar nuevamente la pregunta, modificando un poco su redacción, dándole un poco de contexto o afinándola un poco. Entonces, ¿qué no es ChatGPT? Ya lo decíamos, no es un modelo consciente. Está respondiendo en base a patrones que comprendió sobre el lenguaje, pero no tiene conciencia de lo que significa realmente lo que está analizando. Esto es, le podemos dar contexto sobre nuestra empresa y ese contexto lo va a utilizar para hacer análisis con lenguaje natural de documentos o de datos y expresarnos el resultado con nuevamente documentos o datos. No significa que está comprendiendo de qué estamos hablando. Por lo mismo no le puedo decir, oye, dime en qué está fallando mi empresa y ayúdame a mejorar la venta. Lo puede hacer si le damos reglas y contexto en qué buscar y qué contestar ante ese tipo de preguntas, pero aún así no es consciente de lo que nos está respondiendo. Bien, no tiene conocimiento en tiempo real. Esto es muy importante hablando de conocimiento general. Todo lo que le demos de contexto en el momento de utilizar el modelo, por supuesto que esa información está ahí en tiempo real. Pero todo lo que es conocimiento general utiliza su último entrenamiento, su fecha de último entrenamiento, toda la información que fue ingresada como conocimiento general para ese entrenamiento, pues de ahí para atrás. Esto es, ChatGPT 3.5, por ejemplo, fue entrenada en septiembre del 2021, me parece. ChatGPT 4 tiene una frecuencia mayor de entrenamiento, pero no podemos preguntarle a ChatGPT como conocimiento general si no se lo estamos inyectando directamente o no le estamos dando visibilidad a ir a hacer la consulta a Internet, qué sucedió el día de ayer
en cierto estado de la República o en cierta ciudad. ¿Por qué? Porque nos va a responder con información vieja o simplemente nos va a decir que no la tiene. No, no es un modelo que nos vaya a estar dando opiniones, porque tendrá sesgo. Esto es, va a utilizar aquello que encuentra en los documentos de entrenamiento para dar una respuesta si le pedimos una opinión. Entonces, si la pregunta es, ¿estará correcto aplicar esta estrategia en mi empresa? Lo más probable es que va a ir a buscar y encontrar algún documento en el que se hablaba precisamente de la aplicación de una estrategia en una empresa, pero quizás se trate de una empresa de un giro muy distinto, en un país muy lejano de aquí, y pues nos va a responder en base a eso. No tiene opinión. No tiene creatividad y no es consciente, ya lo platicábamos. La creatividad que tiene realmente es la aprendida en el lenguaje natural utilizado en los documentos con los que se entrenó. Esto es, su creatividad es realmente la creatividad humana y no tiene conciencia, no va a razonar sobre las preguntas que le hagamos, simplemente va a responder aquello que vio que en algún momento se respondió ante una pregunta similar en los documentos. ¿De acuerdo? Generaliza, por supuesto. Esto es, se utilizaron tantos documentos que múltiples ocasiones presentaban preguntas similares y aprende todas esas respuestas para dar la respuesta que pareciera la más correcta a esa misma pregunta. ¿De acuerdo? No es preciso, de hecho, no es replicable. Sí podemos ajustar ciertos patrones de ChatGPT, ciertos parámetros, disculpen, de ChatGPT para hacer que la red o que el modelo nos dé una respuesta un poco más estable, pero en general le podemos preguntar 3 veces lo mismo y obtener 2 respuestas muy similares y una respuesta distinta. Tengamos esa situación en mente cuando lancemos preguntas con ChatGPT. Esto se reduce mucho a través de la entrega de contexto y a través de ciertos, ya decía, parámetros que se pueden configurar, pero aún así debemos de tenerlo en consideración. Y no es una inteligencia artificial general. Es una inteligencia artificial entrenada para procesar lenguaje de texto, lenguaje natural y responder también de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces no le podemos preguntar su opinión acerca del proceso de nuestra empresa porque va a contestar lo que alguien dijo en Internet. Bien, hasta este momento las cosas no suenan muy halagüeñas. Podríamos pensar que estamos ante un modelo que quizá no tenga tanta aplicación como nosotros quisiéramos dentro de los negocios, pero no es así. Ya decíamos que se pueden rodear este tipo de modelos, específicamente OpenAI, lo podemos rodear con herramientas que nos permiten aplicarlo en los negocios y reducir el efecto de aquello que ChatGPT no es y recargar todo ese proceso o todas esas acciones a herramientas que sí hacen ese tipo de proceso. Y aquí estamos mostrando una primera arquitectura ejemplo, donde vemos que en el paso número 1 tenemos una pregunta que viene del usuario a través de un servicio de bot. Puede ser una aplicación web también. Hay muchas formas de hacerlo. Dentro de quizá de la misma aplicación que el usuario ya tiene en su celular, digamos si es un vendedor, lanza una pregunta y esa pregunta se recibe por la plataforma de OpenAI. Esta plataforma va a determinar, si tenemos múltiples fuentes habilitadas, va a determinar qué tipo de fuentes deben utilizarse para responder esa pregunta. Eso lo podemos limitar a través de contexto, de reglas. Le podemos decir si la pregunta tiene que ver con este tipo de cuestiones, limítala a los documentos de procedimientos de la empresa. Si es este otro tipo, limítala a los documentos o a los datos que están en la base de datos, etcétera. Y de ahí lanza la pregunta, un orquestador lanza la pregunta a AI Search. Aquí quiero hacer una pausa y es muy importante comentar lo que es AI Search. Recordamos que dentro de los limitantes que yo comentaba y de las expectativas era la cantidad de documentos que podemos incluir dentro de una consulta específica directa a ChatGPT. Si nosotros
buscáramos que ChatGPT directamente fuera a las fuentes, digamos un blob storage que para quien no trae el contexto es, digamos, una especie de folder, una estructura de folders como si tuviéramos un drive, digamos, en la nube. Eh, y ahí podemos poner documentos de múltiples índoles, ¿de acuerdo? Muy parecido como lo haríamos dentro del explorador de Windows en nuestro equipo. ¿Le urge? ¿Me pueden ayudar a Estoy poner en en mute? este tema de... Sí, Gracias. Si lo hiciéramos así directo, tendría que ir a revisar cada uno de los documentos. Primero, saturando ChatGPT, probablemente nos dé una respuesta indicando que los tokens se han excedido. Y en segundo lugar, simplemente el tiempo de espera va a ser demasiado largo. Lo mismo si quiero posteriormente revisar mi base de datos para saber si ahí se encuentra parte de mi respuesta, tendría que ir a cada uno de ellos y revisar todas las opciones. ¿Cómo funciona AI Search? AI Search es un indexador. Es un paso previo. Se tiene que indexar previo a la consulta. AI Search hace la revisión de toda la información disponible en las diferentes fuentes, busca ciertas palabras clave que se le tienen que configurar a AI Search. Podemos configurarlos como campos y va llenando esos campos con ciertos valores. Todo esto pues dependerá de la empresa, del contexto del proyecto, etcétera, de forma que se reduce muchísimo la cantidad de información que llega a ChatGPT. Si originalmente tenemos aquí, digamos, 20,000, 30,000 archivos en el blob storage, tenemos 30 tablas diferentes en SQL y a lo mejor tenemos 5 esquemas distintos en SQL. A lo mejor tenemos además un data lake con otro grupo de documentos de texto y también le estamos pidiendo que haga búsquedas en Internet a través del servicio de Bing. AI Search puede reducir todo eso y entregarle a ChatGPT solamente la información relevante del texto reducida en cantidad. Con eso, AI Search nos ayuda a reducir los tokens consumidos, de forma que quizá a OpenAI le llegan solamente 12 documentos y solo extractos de los documentos. ¿Dónde en el documento, en qué párrafo está encontrando esa información? Solo el párrafo, la referencia al documento por si lo quiero ver completo, o simplemente me dice que está en SQL en esta tabla, por decirlo, ¿no? O la fuente de Internet. Por eso la importancia de AI Search. Ahora, sí es importante tener nuevamente en consideración que esa indexación sucede fuera de línea previo a la consulta. Y podemos estar pidiéndole a AI Search que reindexe las fuentes con cierta periodicidad. ¿De acuerdo? De esa forma, AI Search me entrega ciertas fuentes. No significa que esa sea la respuesta, sino que todavía ChatGPT va a revisar cada una de ellas para buscar cuáles realmente responden a la pregunta. Le da formato a la respuesta a través de reglas que también se definen dentro del contexto. Y esa respuesta, explicada en términos también de lenguaje natural, es la que se le entrega al usuario. Entonces, todo esto sucede, digamos, tras bambalinas, cuando hacemos ese tipo de consultas en una estructura ya un poco más robusta, no nada más ChatGPT conectado directo a ciertos documentos fuentes, o una instancia de ChatGPT con ciertos documentos contextualizados. De acuerdo, voy a pasar a un acelerador. Este acelerador permite llevar mucho más alrededor de nuestro modelo, donde vemos que se parece mucho, pero por ejemplo aquí estamos hablando ya de documentos que pueden contener imágenes y podemos rodear a nuestra búsqueda a través de el Document Intelligence de la plataforma de Azure. Podemos rodearlo para documentos que contienen imágenes, para documentos que contienen gráficas, para la extracción, por ejemplo, de información de un video. Y eso pues nos lleva a una arquitectura mucho más robusta, mucho más completa, que puede traernos información aún de documentos que tienen imágenes. ¿De acuerdo? Y quiero mencionar aquí, en cada llamada, cuando hacemos una llamada a ChatGPT a través de la API,
ChatGPT no va a guardar el contexto de esa sesión. Entonces, se propone en este acelerador utilizar Cosmos DB para poder guardar el historial de las conversaciones, preguntas y respuestas, de forma que en cada llamada que le hacemos podemos decir, guárdame el historial de las últimas 5 preguntas, y se incluyen como parte del contexto en cada llamada para que sí exista ese historial al que estamos acostumbrados, donde le puedo lanzar una pregunta diciéndole, dame el documento que responde a qué debo considerar, ya lo decíamos en este ejemplo, ¿no? Al contratar a un empleado, me das una serie de documentos, yo le puedo decir solamente las cuestiones que tienen que ver con el perfil, y sabe que estamos hablando de los documentos en la contratación de un empleado. De acuerdo. He hablado mucho de contexto, he hablado mucho de reglas, y es muy importante entender que se dividen en 2 grupos. Un grupo que va al backend, digamos, un grupo que se define dentro del orquestador que va a estar manejando las preguntas del usuario, la consulta hacia AI Search y el proceso de ChatGPT. En ese backend debemos dar cierto contexto, y hay otro contexto que es importante que el usuario entregue al momento de lanzar una pregunta. Obviamente, entre más completo sea el contexto que le damos en el backend, es menor el esfuerzo que se requerirá por parte del usuario, pero ahí sí estaremos hablando de que estamos haciendo un modelo un poco más específico dentro de la empresa. Bien, en el backend, ¿cuáles son, estos son buenas prácticas para realizar contextualización en el backend? Es muy importante definirle todos los términos clave. Si en mi empresa utilizo un acrónimo, por ejemplo, NBR, oye, pues explícale a ChatGPT a qué se refiere NBR, de manera que si un usuario lanza una pregunta extendiendo ese acrónimo, pueda convertirlo al acrónimo NBR si dentro del documento se encuentra con ese acrónimo. Hay que enriquecer el contexto. Este proceso es cíclico, es un proceso que requiere de prueba, ya lo platicábamos cuando hablábamos acerca de las expectativas. Se empieza a definir contexto, se hacen pruebas, se regresa a definir o a redefinir el contexto, se siguen haciendo pruebas, etc. Y esto sucede tanto del lado de OpenAI o de ChatGPT como del lado de AI Search. Del lado de AI Search podemos mejorar el filtrado de los documentos a través de los campos que ya les mencionaba, para que se traiga solamente esa información relevante a la pregunta. Bien, y uso de ejemplos prácticos. Es muy útil dentro de ChatGPT el decirle, aquí está el contexto, aquí están los acrónimos y te doy un par de ejemplos. A esta pregunta yo espero esta respuesta. Y eso lo contextualiza ChatGPT. Bien. Las abreviaturas ya platicaba yo, contextualizarlas, no nada más darle la definición, sino también decir esto se utiliza para preguntas, por ejemplo, del área financiera, esto otro se utiliza en las preguntas del área de producción, etc. Conexiones entre términos para que pueda encontrar esas relaciones. A lo mejor me preguntan por un término específico del área de producción, y hay información alrededor que tiene que ver con otro término muy parecido. Si yo los conecto, estoy permitiendo que ChatGPT me traiga información más amplia como respuesta. El uso de metaetiquetas o anotaciones va a ser también muy útil en AI Search, donde yo le voy a decir que mis búsquedas quizá tengan que ver mucho con la ciudad y quizá con una unidad de negocio específica de la empresa. Y entonces agrego todas esas metaetiquetas que agilizan la búsqueda del documento, el filtrado de la información, me da un documento o un filtro de documentos más preciso, y ChatGPT realiza un menor esfuerzo, tanto en tiempo como en proceso, para darme la respuesta. Y pruebas de consultas con usuarios finales son base, porque son los usuarios finales los expertos del contexto,
Y aunque nosotros podemos dar cierto contexto con definiciones, al final los usuarios van a lanzar ciertas preguntas con ciertas estructuras que será importante contextualizar. ¿Qué sucede? ChatGPT es un modelo de lenguaje natural nuevamente entrenado con millones de documentos y en esos millones de documentos había cierto contexto, en cada uno de ellos pertenecientes a cierta empresa o a, no sé, cierta investigación que se estaba realizando en alguna universidad. Y si yo no veo exactamente cómo pregunta mi usuario para contextualizar, es muy probable que la respuesta tenga que ver con aquellos documentos, con aquella información genérica que quedó plasmada en la red de ChatGPT. Por eso es importante decirle, cuando esta pregunta llegue, se refiere a estos documentos de la empresa, internos de la empresa. Ahora, al preguntar, todo eso quedó, ya lo dijimos, en el backend y se puede seguir ampliando. Pero al preguntar, el usuario debe hacerlo con claridad y concisión. Es muy, muy importante que cuando le hacemos una pregunta, sea una pregunta específica. No funciona preguntarle cuestiones como dime algo interesante de los datos. Dime qué debo considerar en mi empresa. ¿Por qué mi empresa no está funcionando? Cuestiones de ese tipo, nos gustaría mucho que ChatGPT las respondiera, pero no lo va a hacer. Ya lo había mencionado, salvo que se le dé contexto en ese sentido y que se le diga que los indicadores clave son A, B y C y que con estos valores de esos indicadores clave deberíamos decir que lo más importante es hacer estas acciones. Si todo ese contexto se le da, responderá en base a ese contexto, pero solo en base a ese contexto. Bien, lanzar una pregunta a la vez. Es muy común también que se ve o tendemos como usuarios finales a lanzar la pregunta, dime cuáles son las ventas más importantes del mes y cuáles son los 3 países o las 3 ciudades con una mayor venta. Son 2 preguntas en realidad. Dividan la pregunta. Primero lanzas la primera parte, en segundo lugar lanzas la segunda. Eso facilita mucho. No es que ChatGPT no pueda responder 2 preguntas a la vez. Si yo le digo cuál es el top 3 de ventas y cuál es el top 3 de cobranza, puede ser que sí me lo responda, pero va a confundir a ChatGPT, va a tratar de mezclar la respuesta en una sola. Es mejor dividir. Contextualizar también. Si sabemos que estamos preguntando algo muy específico, darle el contexto. Hablando de la contratación del personal, específicamente para el área de producción. ¿Qué debo considerar o qué dicen los procedimientos que debo considerar en cuanto al perfilamiento? Entonces, entre más contexto se incluya también en la pregunta, mucho mejor el resultado que vamos a obtener. Debemos ir, bueno, hablábamos ya, ¿no? El uso de palabras clave, por ahí falta una C. El uso de las palabras clave según el glosario. Podemos incluirlo dentro de nuestro backend, ya lo decía, todas las palabras clave que se pueden incluir ahí, y utilizarlas también en la pregunta, tal como las definimos en el backend. De lo particular a lo general, esto es, vamos de lo más específico, ok, para el 2025, para marzo, para tal negocio en tal ciudad, por decir, o tal ciudad en tal negocio. De lo más específico a lo más general. De esa manera ayudamos a ChatGPT a hacer una reducción de la información que está considerando en su respuesta, nuevamente de lo más particular a lo más general. Reformulación en caso de confusión. Ya lo mencionaba en algunos de los slides anteriores. Si vemos que ChatGPT al lanzar una pregunta no nos da la respuesta que esperábamos o vemos que está dando una respuesta vaga en ese sentido, reformulemos la pregunta de forma que podamos tener la respuesta esperada a través quizá agregar contexto. Si sabemos que estamos haciendo una pregunta muy general, pues hagamos la pregunta un poco más particular, ¿de acuerdo? De forma que no preguntemos lo mismo una y otra vez o no pensemos que ChatGPT no nos va a poder responder esa pregunta. Ayudémoslo a encontrar la respuesta esperada. Evitemos ambigüedades. Por ejemplo, una pregunta ambigua sería, dime las ventas. Sí, las ventas del mes, las ventas del mes pasado, las ventas de qué área de la empresa, de qué producto, etcétera. Entonces, seamos específicos.
Y por último, respetar los límites del modelo. Nuevamente, mantengamos en mente que ChatGPT es un modelo de lenguaje natural. Nos va a permitir preguntar de una forma muy natural como seres humanos y obtener una respuesta con también formato natural. Eh, Eso nos lleva en algunas ocasiones a pensar que estamos hablando con un ser humano que también tiene raciocinio, pero recordemos que solamente está haciendo eso, interpretando la pregunta para lanzar una consulta y luego con la respuesta en la mano y dándole un formato de lenguaje natural. No está razonando. Entonces mantengámoslo así, con ese respeto a los límites. Y ya como conclusión, los bots sí son muy útiles, los bots que utilizan ChatGPT son muy útiles porque nos van a ayudar a encontrar la información rápido. Por medio de contexto le podemos determinar algunas reglas, le podemos determinar algunos filtros, algunos procesos simples para que nos entregue la información que estamos buscando rápido. Pero es muy importante que cuando los utilicemos recordemos siempre que tienen limitantes, ¿de acuerdo? El volumen de la información es muy, muy importante a considerar y por eso es importante considerar los procesos de indexado. Eh, Dejar la carga del proceso de datos y el proceso de los documentos a estas herramientas especializadas en filtrar, en encontrar el dato, en calcular aquellas fórmulas que se tienen eh, para los KPIs, para las respuestas que generalmente está buscando el usuario. Digamos, puede ser del lado del motor de SQL o algún otro modelo que se pueda preparar. Hablábamos que se pueden conectar a APIs. Entonces, en esa API a lo mejor no puedo traer yo el proceso de esos datos, ¿no? Y considerar las limitaciones al definir el alcance de todo el proyecto. Si yo le digo, oye, yo quiero que ChatGPT me diga cuál es la mejor estrategia que debo seguir en mi empresa actualmente para incrementar la venta de tal producto, no, sabemos que no lo va a hacer. Ya lo dijimos. Va a contestar con alguna respuesta que alguien ya dio en algún otro contexto, en otro tipo de empresas, en otro país probablemente, eh, porque se lanzó esa pregunta y se lanzó o se dio esa respuesta, ¿de acuerdo? Y revisar las respuestas siempre con expertos. Esto es ChatGPT, no es un sustituto, es un experto. Se puede utilizar en múltiples contextos, se puede utilizar de muchas maneras para dar un manejo, digamos. Voy a poner un ejemplo, a un correo que está llegando y yo puedo analizar ese correo a través de ChatGPT para redirigirlo o para darme un resumen. Si hay un grupo de personas que no tienen el tiempo de estar checando todos los correos que están llegando al área de soporte al cliente, por decir algo, me puede ayudar a priorizarlos y a darme un resumen de todos ellos. Entonces, no es nada más un bot al cual yo le lanzo, sino que lo puedo considerar como una parte integral de muchos otros procesos. Recordando que realmente lo que es un modelo de lenguaje natural que me ayuda a dar formato y a comprender qué es lo que viene dentro de la solicitud del usuario, eh, simplemente para lanzar esa pregunta. De acuerdo. Voy a detener un instante la presentación para pasar al demo. Adrián, si quieres mientras complementar. Claro, Jorge. Creo que estos puntos que mencionas son sumamente válidos con respecto a conocer bien las limitantes para utilizarlo lo mejor posible en mis aplicaciones empresariales, ¿no? Por ahí están haciendo algunas preguntas en el chat que justamente van de la mano con las dudas que surgen al querer integrar ChatGPT en proyectos en mi compañía, ¿no? De decir, cuáles son las mejores prácticas en torno a la seguridad de la data, ¿sí? En otros momentos también de, oye, ¿qué es mejor? ¿Yo aplicar los filtros desde la data o hacer que ChatGPT aplique esas cuestiones de filtros, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí tienes algo de tiempo para abordarlo hasta el final, Jorge, pero ahorita creo que lo que todos queremos es ver la demo. Sí,
Un momento nada más. Sí, con todo gusto. Y puedo ir respondiendo alguna de estas Ok. preguntas. ¿Qué es mejor, Ok. filtrar la data yo mismo o pedirle a algún otro modelo que lo haga? Y definitivamente lo mejor es que haya un modelo especializado en ello que lo haga. Y eso lo hace precisamente AI Search. Está especializado en eso, ¿verdad? Ahí es también muy importante mantener en mente que tus datos pueden ser, o sea, pueden tener una volumetría enorme. Y en ese sentido, pues resultaría prácticamente imposible el querer eh, filtrarlos manualmente o establecer un filtro por sí mismo. ¿Ah? ¿Cómo lo haces? Das ciertas palabras clave dentro de los keys que le defines, de las llaves que le defines a AI Search, de forma que eso aplica como filtro. ¿De acuerdo? Bien. Voy a pasar al demo y posteriormente continuamos con preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos viendo un demo. Este demo está conectado a una base de datos con 4 tablas. Es un demo simple, pero yo aquí puedo lanzar preguntas como ¿cuánto es, por decir, en tablas, la venta total agrupada por país? Y puedo lanzar la pregunta. ¿De acuerdo? La primera vez, hay una disculpa, la primera vez este es un servicio administrado, se llama. Es que la primera vez va a tardar un poco más. Espero no me dé timeout en la primera pregunta porque está levantando apenas la base de datos. Seguramente se hibernó durante el tiempo que estuve en la presentación, pero a partir de la segunda pregunta vamos a ver que ya la respuesta es mucho más rápida. Bien, ¿cómo filtrar la información? La información la va a filtrar, nada más para complementar, AI Search en base a la pregunta lanzada. Aquí hay una interacción entre ChatGPT y el AI Search, donde ChatGPT dice cuál es el contexto de la pregunta y AI Search utiliza ese contexto para traerse solamente esos documentos que aparentan tener relación, según esas llaves que le hayamos dado nosotros a AI Search, y así nos reduce los documentos. No significa, ya lo decía, que sea AI Search quien da el resultado final, sino que AI Search lo que va a hacer es decir, creo que estos 20 documentos de los 20,000 que hay, y en estos párrafos específicos están dando la respuesta. Esos párrafos específicos los va a procesar OpenAI para entonces decir, sí, efectivamente, la respuesta más correcta son estos 3 y los incluye en su respuesta. Y tú ahí le puedes decir, limítate a 3 documentos, a 1, a 2, dentro del contexto. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo donde lo estamos agrupando por país, ¿no? Aquí le puedo decir yo y por grupo de artículo, por decir. Y ahorita hacemos filtrados. Ya a partir de ahorita va a ser un poco más ágil la respuesta. Bien. Existen múltiples plataformas, por supuesto, y vamos a darnos cuenta que aquí está. Bien. Aquí podemos decir, ¿sabes qué? Hay valores con ceros. Aquí le podemos decir, no me interesan los valores con ceros, ¿no? Incluye solo resultados. Cero. Consultar. Y podríamos, eh, perdón, decirle a ChatGPT, también limítate primero a buscar en tablas, luego documentos de texto, o busca primero en Internet una respuesta apropiada, etcétera. ¿Cómo lo conectamos? Decía yo, hay múltiples plataformas y dependiendo de la plataforma, pues será la forma de conectarlo. Eh, Cuando estamos hablando de la plataforma, por ejemplo, en este caso de Azure, aquí, por ejemplo, ya no están los ceros. Cuando estamos hablando de Azure, pues utilizamos Bing como uno de los servicios en los que se puede lanzar la pregunta. Ahí es un poco más complicado, obviamente no podemos indexar Internet, pero aún así se va a lanzar la pregunta y el resultado pues se limita la búsqueda de ciertos documentos de los que se regresan o ciertos links de los que se regresan. Digo, para variar un... Ah, bueno, algo muy interesante y se los quiero mostrar.
Por ejemplo, aquí decíamos que ChatGPT es muy bueno haciendo traducciones. ¿Qué pasa si lanzo la pregunta? En otro lenguaje. Y no es pregunta, es una instrucción. Vemos, antes de que yo la lance, notemos que la respuesta está explicada en español. ¿De acuerdo? Voy a lanzar la pregunta en inglés. Dentro de las reglas que están definidas en este modelo ejemplo, está una regla que dice que da la explicación en el lenguaje en el que se formuló la pregunta. Y entonces aquí nos está dando the total sales in units, group by country, as follows. Aquí nos está dando la pregunta en el mismo lenguaje en el que perdón, la respuesta en el mismo lenguaje en el que se lanzó la pregunta, ¿no? A ver. Oh. Total, perdón, give me the total sales por grupo. Lo mismo, ¿no? Una pregunta en inglés. Y si lo preguntáramos, yo no sé italiano, ¿verdad? Pero si lo preguntáramos en italiano, nos responde en italiano, en chino, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque si tenemos múltiples usuarios en una empresa, en diferentes regiones, pues el modelo puede ser utilizado dentro de su empresa por los distintos usuarios en su lenguaje natural, en su lenguaje original, perdón. De acuerdo. Bueno, hasta aquí llega el demo. Este es un demo conectado a tablas. Ya si se requiere ver alguna, no sé, algún proyecto, una estructura con mucho más información, lo podremos ver caso por caso. Pero hasta aquí llega. Entonces, me gustaría pasar a preguntas. ¿Me puedes apoyar, Adrián, con las preguntas que ustedes vean que son interesantes? Jorge, Valle Sí. Morales Raúl tiene la mano levantada. Si gustas, Raúl, hacer tu pregunta. Gracias, perdón. Hola Jorge, ¿cómo estás? Habla Raúl de Similares. Raúl, qué gusto escucharte nuevamente. Gracias, igualmente, pues aquí de curioso en tus pláticas, en tus foros. Oye, yo ya había visto esta demo contigo, como más personal y todo, pero sigo teniendo algunas dudas en cuanto al tema ¿es posible trabajar esto on-premise? Y si ya resolvieron el tema de las cifras, que si volvías a hacer la misma pregunta, te cambiara los datos. Sí, la pregunta de que te cambie datos tiene que ver con contexto. En este Ajá. caso ya no los cambia, en este demo no los cambia. Si lanzo la misma pregunta me los da. Bueno, voy a entrar en una cuestión un poco más técnica para simplemente que todo el foro sepa que existe. Existen múltiples parámetros dentro de ChatGPT. Uno de los parámetros es llamado temperatura y el otro es llamado top P. La temperatura nos indica qué tan creativo debe ponerse ChatGPT con la respuesta. Esto es, yo le doy mi respuesta y ChatGPT la va a preparar para mostrarla al usuario. Y si yo le digo que se ponga muy creativo, puede ser que de lo que estoy viendo ahorita en este ejemplo, en este resultado, solo tome 4 respuestas, me las muestre y luego me diga, y el resto son similares, o el resto vienen con otros datos y ya. Pero si yo le doy una temperatura muy baja, lo que estoy diciéndole es, apégate a lo que es técnicamente. Y entonces va a reducir un poco las explicaciones que me da, y si en este caso lo ves, las explicaciones están muy limitadas a una fracción de renglón. Y esto lo que hace es eh, repetir la respuesta con el dato o la cifra correcta cuando la vuelvo a lanzar. La otra pregunta es de si se puede correr on-premise. Bueno, en el caso de ChatGPT estamos hablando de una aplicación que está en la nube. Tú puedes tener instancias
se te puede, o sea, podemos revisar que haya una instancia solo para ti, tener dos cosas en consideración, dos cuestiones en consideración. La primera es que cuando utilizamos una instancia gratis de ChatGPT y le lanzamos una pregunta, pero estamos hablando nuevamente de una licencia gratuita. La pregunta se va a utilizar para seguir contextualizando al modelo. Esto es, nuestro contexto y nuestros documentos sí van a pasar a formar parte de ese contexto, y es algo que no queremos a nivel empresarial. Cuando lo hacemos a través de un tier con costo, de una licencia pagada, y la pregunta se lanza a través de la API, que es lo que estamos viendo aquí, y es lo que regularmente se hace, o prácticamente siempre se hace a nivel empresarial, nuestro contexto y nuestra pregunta no pasan a formar parte de ello. Esto es, permanecen anónimos. No se utilizan de ninguna manera en la generación de nuevo contexto. No sé si esto responde a tu pregunta, Raúl. Sí, sí, claro, digo, y mi pregunta va más al tema, por ejemplo, estaba viendo algunos otros foros, ejercicios en donde he visto que ya hay algunos archivos, de ejemplo, con cierto grado de cuantización y entrenamiento, con los cuales puedes trabajar de manera local en un servidor o archivo. Te digo, dependiendo las características del servidor, es la cuantización que puedes trabajar, ¿no? Y Sí, obviamente entre mayor cuantización, más bytes y más entrenamiento tiene. ahí estamos hablando quizá de Llama o algún otro de estos, alguno de estos modelos. Llama, Dolphin, todo ese tipo de Exacto. Aquí, en este extraer. caso, en el caso de Llama, pues sí, lo puedes poner local. Perdón. Para quienes no saben lo que es la cuantización, es la reducción de la información, limitando el número de bits que representan cierta información. Se vuelve más genérico con una respuesta menos precisa, digamos, pero el modelo ocupa menos capacidad de procesamiento local. No, en este caso, ChatGPT, en lo que estamos viendo actualmente aquí, en este demo específico, estamos utilizando el modelo de Azure, ChatGPT de Azure, y ese sí es un modelo en cloud. Nuevamente, como ya lo mencionaba, con una situación que mantiene a mis datos anónimos, mantiene a mis datos protegidos, no están siendo utilizados para darle contexto al modelo. Y se puede poner toda una capa de seguridad alrededor. Recordemos que Azure, en específico, pues todos los servicios de Microsoft en la nube cuentan con todas las certificaciones de seguridad de la información. Bien, muchas gracias, Raúl. No, que tal, gracias a ti, Jorge. Un gusto. Igualmente, Raúl, gusto saludarte. ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más tendrá alguna duda que quisiera preguntar ahorita en vivo a Jorge? Puede levantar su mano y... Si no lo han hecho, estoy ahorita recordando que no comenté sobre el top P, nada más mencioné el temperature. Perdón, ya me está fallando un poco la voz, pero el top P habla de qué tanto castigo se le va a dar a la repetición de los tokens. Y Raúl, esto es muy relevante para tu pregunta de qué tanto puedo mantener la misma respuesta. Entonces, también es importante reducir el castigo de repetición de respuesta, de forma que se permita que la misma pregunta me dé la misma respuesta. Entonces, Es correcto. reduciendo la creatividad y el castigo que le damos al modelo por repetición de respuesta, es que obtenemos una respuesta un poco más consistente y constante. No un poco más, bastante más consistente y constante. Es correcto. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Raúl. Bien, pues si no hay más preguntas, le cedo la palabra a Astrid para el cierre del webinar. Gracias, Jorge. Bueno, solo para recordarles nuestro giveaway que tenemos en nuestro perfil de Instagram. Recuerden contestar la encuesta, etiquetar a 2 amigos y seguir a Derebo en Instagram. Y bueno, solo para agradecerles su presencia el día de hoy a nuestro workshop Azure as OpenAI. Gracias a Jorge y también a Adrián por haber sido los speakers de este workshop. Y estén atentos a nuestros siguientes workshops que estaremos dando el siguiente mes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Derebo.